Buenas tardes, vamos a iniciar nuestra clase sobre historia de la salud pública, que es como el tema. Buenas tardes, por ahí. Aquí está. Buenas tardes, ahí sí, buenas tardes. Vamos a iniciar entonces esta clase sobre historia de la salud pública. Ya me conocen, ya he estado tercera vez aquí, soy de la casa, así que no teman interrumpir, más bien me parecería muy interesante las interrupciones. El título que elegí para esta vez es por un quipú historicista para la salud pública. Supongo que todos ustedes conocen los quipús, ahí hay uno, ese es del Museo de Arte Precolombino, pero es un quipú que tiene varias gracias. Primero que es nuestro, ¿no? Porque es una forma de escritura americana, no es asiática, no es de la India, no es europea, es americana. Y es una forma de escritura que funciona en base a textiles, algodón, a lana de alpaca, de llama, y en base a nudos y colores. Se ha pensado que es como más bien una estructura matemática, pero también es de acontecimientos, por lo tanto puede servir como una imagen de historia, una imagen de lo histórico desde el punto de vista americano. ¿Cuál es la gracia? Que parece no haber progreso y que el tiempo parece tener varias dimensiones, no solo una, porque hay un régimen lineal acá, pero en el mejor sentido de lo lineal no recto, es un régimen lineal con curvaturas, incluso podríamos decir con recurrencias, ¿no? Con la capacidad de volver sobre sí mismo. Y por otro lado, de ese régimen lineal surgen otras expresiones que son complejas, ¿no? Múltiples, como esta, se dan cuenta, múltiples y con nudos. Entonces, me parece una metáfora o una imagen central, porque yo no les voy a hacer una historia lineal y del progreso sostenido de la salud pública, porque sería una mentira, porque la salud pública ha tenido ires y venires, retrocesos, cambios, trastornos bruscos. Entonces, más bien lo que les voy a contar son 10 nudos, que los voy a tratar de abrir un poco y de anudar. Por eso que sería muy interesante que ustedes también participaran en esta operación de desanudar y anudar, y no decir, pasó, vamos a la otra. Por un quipú historicista en salud pública. Entonces, ¿por qué historicista y no histórico? No histórico. Entonces, primera pelea. Los historicistas versus los historiadores, o versus los historiadores. Nietzsche se supone que es un gran historicista. Foucault, otro gran historicista. Y de los anti-historicistas, Popper. No sé si alguno de ustedes ha oído hablar de Karl Popper, que era un comunista arrepentido y que escribió La Sociedad Abierta y sus enemigos, The Open Society and His Enemies, que es como uno de los manifiestos del neoliberalismo y del grupo de Davos, de donde surge toda esta visión de la sociedad abierta. Entonces, Foucault discute muy lealmente contra Popper y dice, no, yo soy historicista. Dice, ¿cuál es el problema? Yo soy un historicista, no tengo problema. ¿Qué significa ser historicista y no ser historiador? Significa suponer que en la historia, que hay procesos que son de raíz histórica, que surgen en la historia, que son inéditos, insospechados, que la historia tiene elementos súbitos, bruscos, trastornos, emergencia de cosas no conocidas. Y qué bueno, entonces hay que tener un pensamiento que esté dispuesto, que hay que mirar la historia un poco desde esa perspectiva. Eso es lo primero, historicista. Luego el objeto de estudio, salud pública, pero la salud pública como una cosa así, esto es salud pública, aquí está la salud pública, bien empaquetada,
bien definida, tiene bordes netos. Esto es salud pública. Debridamos, de aquí para allá no es salud pública, de aquí para acá es salud pública. Y la idea es tener una visión de la salud pública más bien promiscua, como llena de objetos extraños, complejos, heterogéneos, en movimiento, de objetos que no están muy bien definidos y que nuestro desafío es mirarlo. Por ejemplo, ¿qué es interesante? Bueno, ya se los dije la otra vez, la historia de las enfermedades, por ejemplo, la historia del SIDA, la historia de la tuberculosis, no como aquí está la tuberculosis y la tuberculosis idénticamente igual los últimos 8.000 años, sino la tuberculosis está en movimiento y se está recomponiendo y cada día se está produciendo como un acontecimiento nuevo. Por lo tanto, las enfermedades que parecerían ser objetos naturales, de hecho en la medicina se habla de la historia natural de la enfermedad, son objetos historizables y también objetos historicistas. Estaba el otro día discutiendo a propósito la toma de postura del colegio respecto a cannabis, por ejemplo, que a lo mejor si los acontecimientos históricos se podrían haber desencadenado de otra forma y en vez de recetar opioides estaríamos recetando cannabinoides. Eso no hay una evolución histórica determinada que ese fuera el curso, pero no fue ese y los opioides están ahí como parte del complejo médico-industrial, si quieren, y no están los cannabinoides. Y hoy día hay como una disputa. Pero, entonces, la historia de las enfermedades, interesante. Hay mucha producción, la historia sobre todo de las enfermedades transmisibles, la peste negra. Yo les hablé de las epidemiologías historizantes, hablé este libro de la peste negra, que se concentra como en 3 años, 1445 a 1447, sí, 700 páginas, un tipo ha dedicado su vida a estudiar 2 años de la peste en la Edad Media. La historia de la tuberculosis, la historia del SIDA, hay un historiador polaco, Jermek, que es muy su vida dedicada al estudio de... Pero también hay otras historias un poquito más provocadoras, por ejemplo, la historia de los hospitales. Interesante, uno a veces dice, hay una viejita que fue secretaria del hospital y que escribió la historia del hospital, qué anecdótico, es como una composición infantil. Pero la historia del hospital es súper interesante porque los hospitales tienen trayectorias, los hospitales uno los podría comprender como seres vivos que tienen una trayectoria, tienen incluso como seres que tienen un cierto espíritu. Hay hospitales que van para un lado, otros que escabullen los problemas, hospitales que son más de derecha, hospitales que son más de izquierda. Los hospitales se pueden comprender como seres con personalidad y obviamente es súper importante porque si tú te quieres hacer cargo de ese hospital, tienes que hacerte cargo de esa personalidad. Jiménez, por ejemplo, el ex ministro Jiménez, él decía, es raro que los hospitales de la zona norte de Chile sean torres y los hospitales del sur son planos. Es raro, decía él, porque en el sur que hay que calefaccionar tanto, son hospitales, pero hay personalidad. Hay un médico, Ignacio González Ginovés, que fue director de medicina en la Universidad de Concepción, que él escribió un artículo precioso, el año 43 puede ser, que se llama La arquitectura de los hospitales chilenos. Historia de la arquitectura de los hospitales. Un médico escribió Historia de la arquitectura de los hospitales. Nosotros, cuando estábamos en la revista chilena de salud pública, lo republicamos porque era un artículo difícil de encontrar y lindo, precioso, porque él hace una reflexión que tú decís, este gallo, González Ginovés, es como un Foucault de los años 40, si el gallo mira por qué el hospital tiene esta forma, para qué, chuta, dices tú, qué gallo más interesante. González Ginovés, arquitectura de los hospitales, historia de los hospitales, historia de las instituciones, la historia de la beneficencia pública, la historia de la Protinfa, por ejemplo, la historia de la gota de leche. No sé si alguno de ustedes ha pasado ahí detrás de Brasil, está la gota de leche todavía, dice gota de leche. Eso lo escribió, hizo una historia muy linda la María Angélica Illanes. La gota de leche. Pero también estas historias raras que les dije la otra vez, por ejemplo, Foucault escribe historia de la mirada médica. Así, la historia, la mirada. Voy a hacer una historia de la mirada, no una historia de cualquier... O la historia de la locura de la época clásica, historia del olor. Hay un libro muy lindo, la historia del olor y los miasmas, de un historiador francés. Entonces, estas historias como un poco raras. Bueno, todo eso cabe dentro, yo preferiría meterlo dentro de la historia de la salud pública, como una gran bolsa, como
en que cabe todo, y por lo tanto la salud pública, más que ser un objeto definido, es como una zona de frontera donde se cruzan todas estas investigaciones. Le vuelvo un poco la espalda entonces a la querida María Angélica Illanes, que escribió ese gran libro sobre la historia de la salud pública en Chile, El nombre del pueblo, del Estado y de la ciencia, un clásico, un libro valiente, un libro escrito en los años 80, al alero del colectivo de atención primaria, desatado por la genialidad del Antonio Infante, que dijo, estamos trabajando pensando en la atención primaria y no hemos pensado en la historia. Entonces él dijo, voy a buscar un historiador grosso que haga la historia. Entonces fue a buscar un historiador grosso, en ese momento ese grosso era José del Pozo, y él le dijo, sé que yo encantado, pero estoy súper ocupado, tengo mucha pega. Te voy a recomendar a una historiadora que hay por ahí, que es la María Angélica Illanes, que es hija de un médico, entonces a lo mejor por eso puede hacer algo interesante. Bueno, resulta que la María Angélica Illanes, ella trabajaba en el Instituto de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile, que no sé si algunos saben, era donde hacía clases Parra, Lin, era como la crème de la crème, que sobrevivió durante la dictadura, y ella trabajaba ahí, y ella era una gran lectora de Foucault, pero lo leía por otras cosas, por temas de literatura, la arqueología del saber, y entonces le apareció este tema y se metió y hizo ese libro, que realmente es un libro prodigioso, pero es un libro centrado en la salud pública como una gran disciplina. Pero yo ahora voy a traicionar a la María Angélica Illanes y voy a mirar la salud pública como un cajón desastre. Y el otro historiador interesante es George Rosen, que es un historiador de Johns Hopkins, que el año 54, puede ser, 53, publica una historia de la salud pública en Estados Unidos. Ya saben más o menos, Estados Unidos, años 53, 54, lo que pasaba, ¿no? Macartismo, persecución a los comunistas, la Guerra Fría, persecución a todo lo que fueran ideas de izquierda. Entonces él, que venía como de la medicina social, él no puede publicar su libro como Historia de la Medicina Social. Ese era su primer approach. Voy a escribir un libro sobre medicina social, la historia de la medicina social. Pero estaba jodido, entonces dice, voy a tener, para que pase y para que no me persigan, voy a tener que escribir un libro de historia de la salud pública y no de la medicina social. Él, George Rosen, también un libro recomendable, si alguno de ustedes quiere mirar la salud pública a nivel como global, tendría que mirar la historia de Rosen, y si quiere mirar la de Chile, tiene que mirar la de Illanes, el libro de Illanes. Él era heredero de un gran viejo que fue Henry Sigerist. Henry Sigerist era un médico del centro de Europa, en la época en que tú podías nacer en Viena, pero después resulta que habías nacido en Francia, de fines del siglo XIX, que él se hace médico, pero siempre le interesó la historia y la sociología, y él publicó mucho sobre historia de la medicina. Dicen, eso yo no lo leí, pero me lo contaron, que una vez la OMS hizo una encuesta como de los 100 textos básicos de la historia de la medicina, no sé, el código de Hammurabi, los escritos de Hipócrates, qué sé yo, los Harvey, qué sé yo, los textos básicos de la historia de la medicina. Entonces preguntaron, ¿cuántos de estos usted ha leído? Entonces era como para saber más o menos si los historiadores de la medicina estaban. Y él contestó, todos, 97 de ellos en su idioma original. Era un tipo muy, muy culto, sabio, a tal punto que Johns Hopkins, Fundación Rockefeller, se lo llevó para Estados Unidos para la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins. Esto se los cuento, ¿por qué? Porque ahí es donde se formó la flor innata de los saludistas chilenos. Ahí se formó Hugo Bem, se formó Gustavo Molina, se formaron Biel, y en esa escuela, entonces la influencia de Sigerist era muy, muy grande. Él era como el que metió como la toxicidad de lo sociológico y de lo histórico en Chile. Ese rufián es Henry Sigerist. A tal punto que cuando a Gustavo Molina, durante el golpe, lo toman preso, les voy a mostrar dónde toman preso a Gustavo Molina, él va a una cárcel de médicos. Había una cárcel de médicos, la Escuela de Servicio Social, que queda en la calle Agustina. Hoy día ahí hay un Starbucks, y hay un edificio enorme de servicios. Ahí había la Escuela de Servicio Social del Servicio Nacional de Salud, porque el Servicio Nacional de Salud formaba a sus propios funcionarios.
Ese modelo hoy día está como en la academia diplomática nomás. Es la única que forma funcionarios para el Estado. Pero en esa época se formaba. Y entonces ahí lo meten al preso. Y yo creo que Gustavo Molina era muy brillante y él dice, esto va para largo, esto no va para corto. Entonces dice, tengo que traducir. Y él traduce a Siggeris. Él traduce los textos de su maestro, se publican en Colombia. Cuando él va al exilio en Colombia, muere en Colombia, sus huesos todavía están en Colombia. Y luego se publican en Chile, los publicó la Universidad Bolivariana el año 2008. Es un muy, o sea, ahí se puede encontrar, no es un libro raro, Siggeris. Entonces Siggeris, padre intelectual de los saludistas chilenos y padre intelectual de Rosen, que en pleno macartismo escribe este libro. Siggeris tiene que salir de Estados Unidos en el macartismo y Siggeris muere en Europa en los años 50. Pero sus discípulos son Rosen y Milton Terry, que también tiene algunos escritos, y que Milton Terry fue a través del cual yo encontré a Gustavo Molina. O sea, ahí me enteré de toda esta historia que les estoy contando, y obviamente fui y busqué hasta que me encontré al hijo de Molina y le dije, yo quiero saber la historia de tu papá, qué sé yo, y bueno, las cosas. Entonces vamos a hablar ahora de... No vamos a hablar de etapas, Hay un medievalista francés que publicó antes de morir un librito lindo que se llama ¿Es realmente necesario cortar la historia en rebanadas? Entonces él, claro, se opone a pensar que hay etapas. Y creo que esta idea del quipú le habría gustado. No sé si él conocía a los quipú, demás, pues los franceses son intensos. Entonces, él habría pensado que aquí, bueno, ¿cómo voy a discutir las etapas? ¿Cómo voy a cortar ese quipus en etapas? Eso es como un continuo. Lo que hay son nudos, vueltas, volutas y presencia. Estuve hablando de esta clase con mi profe el día miércoles y él me decía, bueno, hay cosas que persisten o no, de lo que tú... Claro, y hay cosas que persisten. Por lo menos a mí me parece que hay algunas que persisten. Bueno, entonces... Introducidos esas tres aclaraciones, vamos a ir al primer tema, al primer momento, o a la primera torsión. Esto. ¿Quién conoce esto? Película, creo, esa película debe ser Fuji, ¿no? Por el tipo de verde. Fuji, puede ser. Esto es un lugar que queda a 30 kilómetros yendo hacia Pargua desde Puerto Montt. Un sitio que se llama Montes Verdes. Crucial, porque es un sitio en que el año 73 los campesinos le cambiaron el curso al estero Chinchihuapi para poder salir con unas varas de leña con sus bueyes y empezaron a aparecer huesos de animales raros, mastodontes. Y un estudiante de la Universidad Austral fue para allá, llevó las cosas a la universidad y había un gringo, que es muy loca la historia del gringo Tom Dillehay, porque él lo habían mandado como frente al ocaso post-dictadura de la ciencia social. Entonces mandaron a este gringo para que fortaleciera la ciencia social y Tom Dillehay era arqueólogo y excava este lugar. Ahí no hay ningún resto humano, por eso que puse yo trazas, pero no restos, ahí en el texto. No hay ningún resto humano, no hay ningún hueso, pero hay trazas de ¿qué? De construcciones, de habitación, restos líticos, restos de herramientas. Y en ese momento tienen que fechar ese sitio, y lo fechan en 12.800 años, y los gringos plop, porque ellos tenían el sitio más antiguo, que era Clovis, como 9.000 años en Estados Unidos. Entonces rompe, eso es lo que escribí yo, rompe el paradigma Clovis, que era decir el sitio más antiguo, porque el poblamiento empezó por el norte, y como que los gringos, su narcisismo, nosotros tenemos el sitio más antiguo. No, el sitio más antiguo de América está aquí, en Monte Verde. Entonces los tipos excavan, empiezan a encontrar, mandan a fechar los datos, y queda la escoba, ¿sí? Y entonces van a un restaurante en Peyuco, para el otro lado de Puerto Montt, y discuten, y votan, y dicen, no, este es el más antiguo, y ganó Monte Verde. Ahora, esa pelea porque es más antiguo no es muy importante, porque seguramente va a aparecer otro, ahora está Pilauco, en Osorno, pero ¿por qué se los muestro? Porque ahí había una estructura distinta, como chamánica, un pedazo, pero además se encontró boldo, restos de boldo, y el boldo no es
un árbol nativo endémico de esa zona. No hay boldo en Puerto Montt. Entonces, ¿qué supone? Primero supone varias cosas. Primero, conocimiento herbolario. Hay alguien que sabe que eso sirve para manejar las enfermedades. Segundo, hay algunos que van y, no sé, les venderán conchas, mariscos, algo, intercambiarán con las tribus de más al norte para poder tener boldo. Entonces, para mí, este es el origen de la salud pública en Chile. ¿Por qué? Porque aquí hay una preocupación de un colectivo humano por abordar su salud, por tener algo de salud. No es un enfoque individualista, es un enfoque colectivo. Ahí ese grupo humano está, aparte de sus preocupaciones de comer, dormir, reproducirse, está preocupado de la salud y hace una estrategia de intercambio con otros grupos humanos para poder acceder a una planta que tiene poderes terapéuticos y usarla. Por lo tanto, para mí aquí empieza la historia de la salud pública. La historia de la salud pública se inicia en Monteverde. Este podría ser como un origen legítimo, un origen además para enorgullecerse. Luego, uno podría mirar, ¿no?, todo lo que surge en otros sitios, bueno, lo que les decía Pilauco, lo que emerge en los lugares de los canoeros, bueno, todo el conocimiento, por ejemplo, médico que hay en Chinchorro, porque hay un conocimiento ahí anatómico de cómo manejar esos cuerpos para que se puedan momificar. Y en general, saberes legítimos respecto a la enfermedad y a la salud. Cuando se miran restos incluso neandertales, por ejemplo, se han tomado muestras de los residuos que tienen entre los dientes y hay uso de plantas medicinales que dejaron ahí marcas. Entonces, uno podría ir un poco más allá y pensar si también los animales no tienen unas prácticas de salud de enfermedad también, de comer pastitos, los gatos, ¿no? Entonces, bueno, pero el punto es que el proceso, el abordaje salud-enfermedad siempre es un proceso colectivo, no un proceso individual. Por lo tanto, ahí hay una salud que es colectiva y que para mí eso merece legítimamente ser llamado, esto es salud pública, porque la salud no se aborda como un problema personal individual, sino como un problema colectivo. Luego, aquí me di un salto largo, pero entre medio, ¿qué otro hito me parece destacable? La botica de los jesuitas. No puse ningún mono porque no está la botica de los jesuitas en imágenes, no, por lo menos no encontré. Pero la botica de los jesuitas es un caso extraordinario de diálogo, también intercultural. Los jesuitas estaban en donde hoy día está el ex Congreso Nacional, calle Compañía, la Compañía de Jesús, ahí estaba, Colegio San Miguel, Morandé. Y por ahí atendían, y por ahí tenían una botica que funcionaba 24 horas del día. Cuando viene la expulsión de los jesuitas, 1767, octubre de 1767, agosto de 1767, el padre José Seidler, que era un farmacéutico, era un alemán que sabía farmacia y que trabajaba y que había reconfigurado la botica de los jesuitas, estaba en Concepción y lo agarran preso para echarlo junto con todos los jesuitas. Y es tan importante su rol que el gobierno lo pide que no lo echen y lo deja 5 años. O sea, es una extrema violación de la decisión de expulsar a todos los jesuitas. No sé si ustedes recuerdan, ahí se va el abate Molina de Chile, ahí lo expulsan al abate Molina y es un periodo de mucho retroceso intelectual para Chile, la pérdida de los jesuitas. Y José Seidler, este hermano Seidler, los jesuitas traían algunos tipos técnicos calificados disfrazados de cura. Habían algunos que no eran curas, pero los traían, orfebres, relojeros, por ejemplo. Ahí en Chile se hacían relojes, ellos hacían relojes en la época de la colonia, 1767. Tenía una biblioteca de 130 libros, el José Seidler. Tenía 916 compuestos medicinales, entre gotas, ungüentos, mieles y una cosa que se llama oximieles.
Es precioso, eso está historiado por un gran viejo que era Enrique Laval, y que tiene un libro, La Botica de los Jesuitas, y él va describiendo muy sutilmente todo lo que había en la Botica de los Jesuitas. Pero ¿qué hay ahí? Una industria nacional, para la época, industria nacional de alto nivel, tenía una cantidad de cosas, alambique y frascos, etcétera, etcétera. Eso está registrado porque es el inventario cuando el Estado se hace cargo de la Botica de los Jesuitas, se la quita y se hace cargo. Entonces hay todo un registro. Entonces un momento brillante de diálogo intercultural en que ellos toman el herbolario mapuche y lo meten y lo procesan a las técnicas en ese momento, técnicas con mucha influencia medieval, pero ya hay alquimia, con soporte técnico. Esto que yo les digo, 130 libros, no sé si les impresionó, a mí me impresiona, porque siempre hemos oído hablar de que la colonia era una etapa oscura, que la imprenta es de Camilo Enrique, y que antes... eso no es así. Los jesuitas tenían grandes bibliotecas, incluso esas bibliotecas, ¿qué pasó con ellas? Pasaron al Real Colegio San Felipe, y del Real Colegio San Felipe pasaron a la Universidad de Chile, y por ahí también llegaron a la Biblioteca Nacional. Y hoy día se han encontrado libros coloniales que están en la Biblioteca Nacional y que son parte de lo que era el mundo cultural jesuita. Entonces, este es un momento bien interesante de productividad, de especialización, de tecnificación. ¿Qué rescataría yo? Sin fines de lucro. No sé, van a decir los curas, sin fines de lucro. Los números le cuadraban, no creo que ellos estaban endeudados, no estaban en crisis. Pero hay una industria, un conocimiento técnico bien de vanguardia, avanzada, de una actividad no mercantil, no orientada hacia la ganancia, pero sí sustentable económicamente, muy profesional. Este rasgo es un rasgo también de los hospitales chilenos, porque si ustedes preguntan cuál es el primer hospital, Pedro Valdivia dice no, Santiago, hospital que hoy día sería San Juan de Dios, otros dirían no es ese, es La Serena, porque cuando venía Pedro Valdivia hizo un hospital en La Serena. Pero como sea, esos hospitales rápidamente fueron hospitales, serían estatales, ¿no? Porque eran parte de la empresa de Colonia. Pero esos hospitales pronto fueron tomados por los curas de San Juan de Dios, los capachitos de San Juan de Dios. No sé si algunos de ustedes, cuando eran chicos, les cantaban las mamás así, duérmase viejito, duérmase por Dios, por los capachitos de San Juan de Dios. Esos eran los capachitos, usaban unos capachos los curas. Pero también por los jesuitas, pero también por los franciscanos. Entonces, una estructura hospitalaria de no lucro, no privada. Nosotros no venimos de una historia como Estados Unidos, por ejemplo, en que los hospitales surgen desde el mundo privado. Nuestros hospitales coloniales, todo, la Casa de Expósito, el Hospital Paula Jara Quemada, el Hospital San Borja, vienen de una estructura religiosa que no tenía un fin de ganancia y que el Estado la expropia, obviamente el Estado republicano, nuestros héroes de la independencia, iluministas, masones, lo expropia y pasa a un régimen también de no lucro. Por lo tanto, por lo menos yo creo que es muy fuerte en Chile este peso. Si uno tuviera que decir por qué vive la estructura pública del sector salud, yo diría la colonia. Es por la colonia, es una permanencia de la colonia, por lo tanto hay que echarse 300 años encima para poder romperla. O incluso no podría decir, por eso que me gusta lo de Monteverde, 12.000 años. Ahí tienen que pelear, que la medicina, que la salud deje de ser colectiva, tendrían que romper 12.000 años de historia, para que la salud pudiera ser individual, porque sobre esas bases está sustentada. Bueno, ahí está esa marca colonial. Hay una cuestión súper linda con la historia de la colonia, por lo menos a mí me pasa. No sé si ustedes saben que Salazar, Premio Nacional de Historia, como el gran historiador, él era originalmente un historiador de la colonia. Esa era su especialidad, historia de la colonia. Bueno, después lo meten preso, está en Cuatro Álamos, y luego él se va a Inglaterra y ahí él hace historia social. Y por eso que él vuelve con su tesis doctoral, que es Labradores, Peones y Proletarios, y él se empieza a preguntar el siglo XIX. Él rompe esta capa colonial y va al siglo XIX. ¿Por qué, creo yo? Porque está la preocupación del golpe de Estado y como el sujeto social que había sido los labradores, los peones, los proletarios. Entonces está la preocupación, bueno, ¿por qué los labradores, peones, proletarios no pudieron hacer un cambio en el país? Qué sé yo, toda una discusión. Y todos los historiadores se vuelven historiadores del siglo XIX, de la cuestión social y del siglo XX, del movimiento obrero.
Pero hoy día creo que estamos volviendo a mirar la colonia. Por lo menos yo tengo la convicción de que si uno quiere entender este país, hay que mirar la colonia. No hay que mirar el siglo XIX tanto, ni el siglo XVIII. Las cuestiones más relevantes de Chile están organizadas en torno a la colonia. Ahí, porque ahí hay como una simultaneidad, y además una cosa que me encanta a mí, que los españoles gobernaron mucho sustentándose en la estructura indígena. Por ejemplo, los españoles pensaban que la cordillera era un camino, y eso es indígena. Nuestros héroes de la independencia pensaban que la cordillera era un muro, porque ellos venían de Napoleón, y Napoleón había tenido que cruzar unas cordilleras que le complicaban la vida, y las naciones europeas se habían estructurado en torno a las cordilleras, y ellos estructuran las naciones en torno a la cordillera y destruyen los virreinatos. Por ejemplo, nosotros éramos virreinatos del Perú, y teníamos y era Chile, San Juan, por ejemplo, Mendoza no era país, no era decir, ¿cómo hacer Mendoza? De, que estaba en esa zona norte. Esa zona norte había sido elegida porque era la zona de los miasmas, o donde los miasmas, como Santiago el régimen de viento es sur, eso eran los aledaños de la ciudad, la Cañadilla, la zona norte. Entonces, como el viento era sur, todos los miasmas salían y iban a los extramuros de la ciudad. La teoría miasmática, yo soy un poco miasmático, la teoría miasmática perdió intelectualmente fuerza por estos carajos de la higiene y Pasteur y los gérmenes y el monocausalismo. Entonces ahí aparece, no hay miasmas, no existen los miasmas. Lo que hay es una bacteria que es la que causa la enfermedad. Pero nosotros los miasmáticos hemos sobrevivido, nos hemos trasvestido porque finalmente la teoría miasmática tenía una gracia, que era como y amplia, y podía decir las basuras, y los perros, y la pobreza, y la migración, y el hacinamiento. Entonces eran muchas cosas, no era unicausal, no era la bacteria. Y yo creo que todos nosotros sabemos que
No es una bacteria, déjense de cosas, no es la bacteria. O sea, por lo menos hay una tríada, que es esa tríada ecológica, ¿no? Huésped, agente y enfermedad. Por lo menos ahí hay tres, pero es muchísimo más complejo. Hay una gringa, la Nancy Krieger, que tiene toda una cosa sobre la red de la multicausalidad, pero que la teoría miasmática, bueno, ella defiende también un poco la teoría miasmática, sostenía. Pero bueno, en esa visión de los miasmas, entonces el cementerio, que se lo quitan a los curas bajo el argumento de que ustedes no pueden enterrar a los muertos en el centro de la ciudad, en las iglesias que están en el centro de la ciudad, porque los miasmas van a enfermar a la gente, tienen que ir a los aledaños de la ciudad, fíjense, al cementerio republicano. En el fondo una disputa ¿de quién son los muertos? ¿De las curas o del Estado? Ya, ahora son del Estado, perdieron. El cementerio, la casa de Orates, los locos, aquí, o unos pocos locos, o quizás podrían ser como la cámara de los locos, ahí les voy a mostrar, porque unos poquitos locos, y el hospital San Juan, el hospital de San Vicente de Paul. Estas monjas, hijas de la caridad, habían venido a Chile, aquí en Valparaíso, desembarcaron, estas que tenían esas cositas, eran unas monjas francesas que eran de otra estirpe que las monjas de claustro. Estas eran unas monjas más movidas, más técnicas, y estas vinieron porque Claudio Gay fue a hablar con el presidente Montt y le dijo: usted tiene problemas en el hospital, en los hospitales, porque no tiene gente preparada. Tráigase a las hijas de la caridad. Y las hijas de la caridad va a ver cómo van a hacer brillar. Bueno, vinieron, hicieron brillar y ellas armaron estos hospitales. Y José Joaquín Aguirre, que era un carajo, después, no, ¿cómo hace un hospital de monjas? Este tiene que ser un hospital de la Universidad de Chile. Y hoy día ese hospital, el viejo hospital de San Vicente de Paul, es el famoso J, que tiene el nombre por José Joaquín Aguirre, que les quitó el hospital a las monjas. Y adentro del hospital, si ustedes lo recorren, está la iglesia San Vicente de Paul, que está restaurada. Fea, una restauración fea, pero ahí está, se puede ver. Bueno, entonces ese es el movimiento de medicina, de la formación, de la profesionalización médica con la Escuela de Medicina de la Chile. Luego está, como las otras profesiones, la aparición de la Escuela de la Católica, la Escuela de Concepción el año 20, y la generación de las especialidades. Y ahí hay todo un movimiento también armado por el Estado de mandar colegas a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, para traer la otorrino, para traer oftalmología, para generar las subespecialidades. Que es muy bonito eso, cómo van surgiendo también la historia de las profesiones, otra manera de mirar la historia. Bueno, y aquí, en esta imagen, lo que les quiero mostrar es el Instituto de Higiene. ¿Conocen el Instituto de Higiene? ¿Alguna vez han pasado por afuera del Instituto de Higiene? ¿No? ¿Pero han pasado por ahí alguna vez? Estación Mapocho, el puente del Mapocho, y ahí está el Instituto de Higiene, ahí, para que cuando pasen lo vean y sepan que es el Instituto de Higiene. Ahí, 1892, Instituto de Higiene. ¿Qué cuño, de qué estilo arquitectónico les parece eso? ¿Árabe, hindú, eslavo, qué? Eso es franchute, ¿no? De aquí, es muy imperial. Esto es muy pausteriano, esto es muy francés. Pasteur, que era un campesino que se dedica a la química, no era médico, y que tiene una gracia porque él toma las técnicas campesinas de cultivo, y él hace cultivos, pero cultivos chiquitos. Y puede cultivar, su primer desafío fue el vino, franceses tenían que ir sobre el vino, y la fermentación alcohólica y las levaduras. Pero luego él pasa a las bacterias y a los virus, ¿no? Es famosa esta historia de que él le salva la vida a un niño ruso que lo habían mordido unos perros salvajes de rabia, él le salva la vida, y ese chico se queda ahí con él para cuidar el Instituto Pasteur. Muere Pasteur, los nazis invaden París, y le dicen al chico que le muestre la tumba de Pasteur, porque ellos van la rivalidad entre franceses y alemanes, Koch, Pasteur, y él prefiere que lo maten, y no viola la tumba del que le había salvado la vida, de Pasteur. Una historia muy intensa. Bueno, eso está ahí, el Instituto de Higiene, pero no es Instituto de Higiene hoy día. ¿Qué es? Un ex recinto de la CNI. Porque este lugar era la quinta zona de salud. Cuando existía el Servicio Nacional de Salud, SNS,
Servicio Nacional de Salud, fundado en 1952, estaba organizado en zonas. Santiago era la quinta zona. Puerto Montt era la 12ª zona. No me sé otras, pero por lo menos esas dos me las sé. Y ahí estaba Gustavo Molina, que después, y de ahí lo sacan preso, y de ahí lo llevan a la cárcel de médicos, y ahí Gustavo Molina traduce a Sigerist. O sea, está todo aquí totalmente enredado el quipú. Ahí le dicen a Molina que el presidente se ha suicidado el 11 de septiembre y que tiene que mandar un médico legista para la autopsia. Lo toman los militares toman ese lugar y lo transforman en un cuartel de la CNI. Y ahí es detenido Pedro Castillo, que es un cirujano notable chileno, y Manuel Almeida. La Dorita se acordará, ¿te acuerdas? Porque nosotros en esa época, ellos van presos, como en junio los sueltan y ellos publican, ¿te acuerdas? Un artículo en el diario en que un aviso económico. Entonces los doctores Pedro Castillo y Manuel Almeida le informan a su distinguida clientela que después de haber estado 35 días en la CNI han vuelto a atender en sus consultas. Y el Mercurio lo publicó, y nosotros, ¿te acordás? Lo publicamos en la revista que hacíamos en la Araucaria, publicamos ese artículo, lo recortamos y lo pegamos. Entonces, y ahí fue torturado Pedro Castillo y Manuel Almeida, dos médicos, también tiene esa historia. Luego de que se acaba la dictadura, eso pasa a la Policía de Investigaciones, y hoy día hay como un departamento de inmigración ahí, esta inmigración. Bueno, algún día, eso tiene que volver a salud, porque es un lugar patrimonial, es la historia, o sea, es la historia del Instituto de Higiene, la historia del higienismo. El higienismo que tiene esta ventaja del unicausalismo, aquí la gente es solo esta bacteria, este virus, que tiene una gran ventaja porque permite que unificar todas las fuerzas que estaban preocupadas como de la salud colectiva, bajo la bandera de la bacteria o de la gente. Y estos desarrollos tan campesinos de Pasteur, que es una vacuna. ¿Y cómo hago la vacuna? Con unos caballos o con unos conejos, muy campesino, muy de animal, muy de intimidad animal. Les recomiendo que se metan a memoriachilena.cl y hay un manual fotográfico que hace el Instituto de Higiene como en 1910, es precioso porque se ven las vacunas, se ven unas vacas acostadas en una cama, así que le están sacando suero para hacer las vacunas. Bueno, este Instituto de Higiene era un poco macabro porque esto hacían con los pobres, los fumigaban, tóxicos, les quemaban la ropa, o sea, había toda una cosa, no, la salud, hay que evitar el tifus exantemático, los piojos, entonces vamos a tener que hacer medidas extremas. Era bastante agresiva la política del Instituto de Higiene. Esa era ahí está como en su esplendor. Pero sin duda tenía también un paralelo con los jesuitas porque fue una industria nacional. O sea, cuando en ese momento, creo yo, cuando ellos tienen vacunas para la viruela, por ejemplo, es como hoy día tener vacunas antineumococo, así como bien top. En ese momento es bien top. Y ahí uno puede ver cómo nosotros hemos generado una brecha. No había una brecha tan grande entre Europa, entre los desarrollos tecnológicos de Europa y nuestros desarrollos. Entonces, es como que tú le dijeras no sé si saben, por ejemplo, cuando Röntgen hace los rayos X, eso qué sé yo, será 1896, puede ser, un año después ya un tipo aquí hace rayos X en Chile. Es como que tú dijéramos, ¿sabes qué? Estamos haciendo resonadores nucleares, así. ¿Dónde? Aquí, no, en una calle ahí, en la Plaza Chaurren. Para arriba hay un gallo que hace resonadores. Entonces, ese rezago tecnológico es dramático. Y es mucho más dramático porque el Estado ha sido responsable. Ahí les voy a contar un poco. El Instituto de Higiene luego se transforma en el Instituto Bacteriológico, y el Instituto Bacteriológico luego se transforma en lo que hoy día es el Instituto de Salud Pública. Ahí vamos a hablar un poco sobre esa dimensión, la dimensión productiva del sector salud, más allá de la actividad hospitalaria, sino como un sector industrial. Bueno, Casa Orates. Casa Orate, esto es como 1850, las camitas ordenadas. Casa Orate también está en la zona de los miasmas, la Casa Orate. Hospital J. Aguirre, el Lazareto, San José, Hospital San José.
el cementerio. ¿Por qué les muestro esto? Esto es un chiste contra Foucault. Porque como nosotros copiamos todo, entonces como Foucault habla de que hubo el gran encierro, como un momento en que a todos los locos que andaban libres por las calles, se los mete a los hospitales psiquiátricos y se genera el gran encierro. Entonces aquí en Chile los historiadores han dicho, 1850, la casa Orate, el gran encierro. Entonces hay una historiadora que dice, ¿cómo iba a ser un gran encierro? Si miren, no sé, no son 50 camas. Nos daba para encerrar a todos los locos. En realidad ella dice, en el siglo XIX los locos andaban dando vueltas aquí, no hubo gran encierro, no podemos extrapolar, porque era marginal, es lo mismo que le digo, el parto en ese momento era atendido por parteras, dejémonos cosas, y la medicina, o sea, habrá hecho, no sé, la primera cirugía en 1890, pero el 99,99% de las enfermedades no se resolvían a través de cirugía, o no iban a cirugía, porque la cirugía era un pedacito muy chico. Yo centré en la Universidad de Chile, pero quiero marcar una cosa, por lo menos por mi historia, que me parece interesante, bonita, es que hay otra escuela de medicina en Chile en el siglo XIX que es muy importante, por lo menos a mí me parece muy importante, que es la escuela alemana. Con la migración alemana en el sur de Chile, llegan médicos formados en la medicina alemana. No sé si ustedes han oído hablar de alguno de ellos. ¿Han oído hablar de alguno? ¿Qué nombre puede ser? Ah, no, muy simple. Váyase por la calle Libertad, camine hasta 3 o 4 Norte y ahí está el Museo Francisco Fonck. Ah, Francisco Fonck. Si no, tome el metro hasta Quinta Normal, camine por dentro, Museo de Historia Natural, Armando Filippi. Ahí hay dos médicos tremendos, Francisco Fonck y Armando Filippi, formados en Alemania. Entonces, ya me dice usted, dos médicos no hacen primavera, pero son muy importantes porque ellos vienen de la Universidad Humboldtiana, que no es una universidad separada en facultades, sino que busca profesionales que sean muy integrados, y ellos vienen de la historia natural. ¿No? Por eso que Filippi, Armando Filippi, es el gran naturalista de Chile. Y el Museo de Historia Natural de la Quinta Normal, no sé si lo conocen, sí, tienen que conocerlo, muy lindo. Es un museo que está marcado por este médico, por Armando Filippi. Y este museo de acá, que a lo mejor es más lindo que el de Historia Natural, el Museo Francisco Fonck, aunque no tiene cosas de Fonck, pero es un museo que tiene esa impronta. Fonck, hay un historiador que escribió un texto que se llama La deuda de Chile con Fonck. Además, Fonck vivió en Valparaíso, así que Fonck es nuestro. Llegó a Puerto Montt desde Alemania, pero terminó en Valparaíso. Fonck describió 76 especies vegetales. Era un tipo que tenía una visión de la historia natural, de la zoología, de la biología también. Y eso también es como un recado a nosotros. O sea, que hay una beta en que nosotros podemos mirar la historia natural. Tenemos que saber botánica, tenemos que saber zoología. Hoy día se vería como tenemos que saber ecología, porque también hay una corriente en Chile de médicos formados en una visión distinta, en una visión de la profesión distinta. Ya, de aquí, de la Casa Orate, hablé de Instituto de Higiene, ¿cierto? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, predomina la higiene. En la Fundación Rockefeller, voy a hablar aquí un poco de la Fundación Rockefeller, contrata a un judío que se llama Abraham Flexner, que desarrolla un programa sobre la normalización de la enseñanza de la medicina en Estados Unidos, y Abraham Flexner impulsa la formación de las escuelas de salud pública. La gran escuela de salud pública, John Hopkins. Él la pone en John Hopkins, eso es una definición de Flexner. Y con esa definición se van fundando escuelas de salud pública en América. El 23 es la Escuela de Salud Pública de Sao Paulo, y el año 43 la Escuela de Salud Pública de Santiago de Chile. Y ahí la Segunda Guerra Mundial bloquea el flujo de
de inversiones gringas en Estados Unidos y en Europa, y se mueve hacia, por eso que 1943 es la fundación de la Escuela de Salubridad, la palabra es salubridad, el ministerio también era el Ministerio de Salubridad. Y tiene este diálogo feliz de que los tipos que van a estudiar a Johns Hopkins son médicos de izquierda y que ya tienen un diálogo con este viejo, con el Sigeris, y están así como en su casa. Por lo tanto, si uno tuviera que decir cómo fue la influencia de la salud pública gringa en Chile, yo creo que es una influencia re valiosa. A los que tengan la oportunidad de meterse a la biblioteca de la Escuela de Salud Pública, vaguen por dentro de esa biblioteca, miren los libros, agárrenlos, se van a sorprender. Hay unas cosas que no creerían jamás que están ahí, que sobrevivieron además al 73, una muy linda biblioteca. Entonces, año 23, año 43, la fundación de la Escuela de Salud Pública, no he puesto ningún hito, y aquí voy a ir al hito, 1952, la fundación del Servicio Nacional de Salud, que no es herencia de la Rusia soviética, de la Unión Soviética, sino del National Health Service inglés, muy inglés. Inglaterra tuvo una guerra, en la guerra fue muy austero, tuvo una planificación centralizada de la economía, como casi socialista, y salen de la guerra el año 48 con este National Health Service. Y Chile lo toma, y ya habían conversas, ¿no? Habían hartas conversas sobre unificar. ¿Unificar qué? La beneficencia pública, que se había fundado como en 1910, la Protinfa, la protección de la infancia, la gota de leche, la caja del seguro obrero, que había surgido después de la Primera Guerra Mundial, como parte de una política de abordar la cuestión social. Y el año 52 se fusionan se juntan todas estas organizaciones y hacen el Servicio Nacional de Salud, que no era un seguro, no funcionaba como un sistema de seguro, sino que era financiado con dinero de la nación, recaudados de impuestos, que tenía este mérito, de que era como todos estamos aquí, pero que tenía una debilidad porque siempre vivió subfinanciado. Entonces, ese subfinanciamiento, hay como tres talones de Aquiles del Servicio Nacional de Salud. Vamos a ir. Primero, por ejemplo, destruyó la Fábrica Nacional de Leche, que era una fábrica que estaba en la calle Exposición en Santiago, todavía está, ahora es un colegio, pero ahí fue como todo un esfuerzo estatal por entregar leche para la sobrevivencia de los niños y pausterizarla, y repartirla en botella y toda esa estructura. Esa estructura de la leche, o sea, la leche como se hace de consumo masivo, fue a través del Estado en Chile, a través de la industria de Santiago de leche y luego de la industria nacional de la leche. Allende en esa época era ministro de Salud y él fue parte del directorio de la industria nacional de leche. Ahí, si alguna vez van a un mercado persa y ven una botella que diga Industria Nacional de Leche, cómprela, porque es una joya, es una memoria histórica de ese momento en que la leche era producida por una industria nacional que pertenecía al Ministerio de Salud, Ministerio de la Salubridad. Y esa industria quiebra porque están los hospitales, el año 56, tiene que renovarse, y frente a los hospitales que están ahí, y la industria se dice, bueno, nosotros vamos a poner la plata en los hospitales, no vamos a poner plata para salvar la industria, y quiebra, y de ahí surge la Cooperativa Agrícola Lechera Osorno, Calo, y la industria que hay, la industria lechera hoy día es la que hereda esa industria en quiebra. Había un ferrocarril, no sé si han visto en esa zona que hay un ferrocarril que es transversal, que sale de la línea norte-sur y va al sur de Mata, y va como un circuito industrial. Bueno, ese es un punto débil. Otro punto débil de este tema del SNS es que también un poco impide el crecimiento de la fábrica de penicilina, porque en Chile se empezó a producir penicilina como el año 50. Es como que si produjéramos antirretrovirales, así, de tercera generación. La penicilina se descubrió el año 42, 41, y rápidamente 43 ya empezó un uso masivo, y en Chile ya el año 52 se producía penicilina. Pero se producía con un método un poquito arcaico y no hubo renovación. La Organización Mundial de la Salud le puso plata,
la UNRWA, la fábrica de las Naciones Unidas. Hay toda una cosa de cómo se estimuló y eso ya el año 76 lo cerraron, pero había un proceso de industrialización frustrado que no logró. No había bioquímico, no había tampoco una técnica más sofisticada, una técnica bien basal de producción de penicilina. Entonces, abortó esas dos cosas, dos problemas del Servicio Nacional de Salud. Y hay uno tercero, que lo cuenta Lillanes, que es que destruyó a los anarquistas. Porque los anarquistas no tenían sindicatos bajo régimen legal, porque ellos no estaban dispuestos a someterse a las reglas del Estado. Entonces ahí Allende, cuando arma la ley del Servicio Nacional de Salud, pone que van a estar presentes solo los sindicatos que sean reconocidos por el Estado. Entonces ahí los anarquistas quedan fuera. Lillanes recupera mucho la historia de las mutuales, las mancomunales. Para ella eso es muy interesante y ella considera que ahí hay un golpe. Bueno, Servicio Nacional de Salud. Luego el Servicio Nacional de Salud, el otro nudo interesante es el formulario nacional. Y el formulario nacional, que parece una cosa así como el formulario nacional. Bueno, el formulario nacional era una política de medicamentos. Nosotros no tenemos política de medicamentos. Si alguien dice que tenemos una política de medicamentos, es una mentira. No tenemos política. O a lo mejor no, tenemos una economía de medicamentos, pero no una política de medicamentos. Entonces, ahí es interesante porque es como un encaje entre la democracia cristiana y como las corrientes de izquierda de decir, ya tengamos una política estatal de medicamentos y vamos a diseñar un formulario nacional que van a ser los medicamentos que tienen, que sería como la lista hoy día de medicamentos genéricos básicos de la OMS, que viene después. Primero es el formulario nacional chileno. Y no en el aire, sino a partir de una industria nacional que es el Laboratorio Chile. Hoy día el Laboratorio Chile es parte de un grupo israelí, el Teva, que es como uno de los más grandes de genéricos. Pero eso era una industria nacional, que surgió de una cosa rarísima que era el Laboratorio Sanitas, que era una idea así media cristiana, estaba metido el Cruz-Coke, de tener en esa época también Mardones Restat, ministro de salud, de tener un laboratorio, medios cristianos, para producir medicamentos, para que los pobres puedan acceder, y eso toma la fuerza de ser el Laboratorio Chile. Laboratorio Chile que permite sustentar entonces esta política, una política de medicamentos y sustentar un formulario nacional. O sea, ¿qué me queda? ¿Qué quiero decir con eso? Que no tiene sentido que tú desarrolles una política si no tienes un laboratorio. Si no tienes laboratorios nacionales. Por eso que nosotros estamos tan complicados con antirretrovirales, porque no tenemos cómo. Incluso nosotros podríamos hacer algunos juegos con propiedad intelectual, unas cosas que se llaman las licencias compulsorias, obligatorias, para poder abaratar, pero no tenemos cómo hacerlos, porque no tenemos industria de medicamentos. Entonces ahí hubo una preocupación por generar ese momento. Entonces lo marco, 67, el formulario nacional. Luego, el golpe de Estado, que me niego a ponerlo como un nudo, no quiero darle tanta relevancia, pero sí quisiera destacar la prisión de los médicos, la prisión de Gustavo Molina, la prisión de Hugo Bem, la prisión de Giorgio Solimano. Giorgio Solimano estaba a cargo del Programa Nacional de Alimentación Infantil. Lo toman preso en Tejas Verdes. Tejas Verdes está en mano de Contreras, torturado salvajemente. Hugo Bem, en Ritoque. Gustavo Molina en la cárcel de médicos. Es tan grande la persecución a los médicos que la Asociación Norteamericana de Salud Pública, American Public Health Association, genera un grupo de tareas de solidaridad con los médicos chilenos. Y hay muchos médicos chilenos que van al exilio gracias a que ellos dicen, aquí tenemos un cargo, suéltenlo, libérenlo y nosotros lo recibimos. Es como un momento también súper importante. De hecho, hay un discurso de Gustavo Molina que él da en una reunión de la Asociación Americana de Salud Pública. Y un poco habla de lo que él piensa que está pasando con la salud pública. Entonces, pero 73 yo creo que no es un cambio radical. En esto estoy vinculándome un poco con Diego Armus, que él dice que se opone a hacer la historia de la salud pública como la historia de los gobiernos. O sea, estos vaivenes son un poquito más distintos. Y de hecho, la gran transformación se provoca en el año 80, ¿no? Que ya saben, las 7 modernizaciones, la creación de FONASA, la creación de la ISAPRE, empieza a aparecer los seguros de salud, se destruye el SNS, vamos a un sistema nacional de servicios de salud. Y lo quiero marcar además porque me parece que entre el 73 y el 80 hay vaguedades, no está muy claro para dónde vamos.
No es que haya, algunos cuentan la historia, estaba el ladrillo y el ladrillo lo pusieron en la mesa y se implementó. No es así, hay muchos tira y afloja, está la salida de Lee. Lee era un personaje extraño porque era medio corporativista, medio proteccionista, desarrollista, no sabía muy bien por ir. Bueno, pero ya el año 80 la suerte está echada y creo yo que ese es el verdadero, el punto de inflexión, el año 80. El año 80. Y este que voy a mostrar aquí, que no sé si conocen, quise ponerle esa imagen porque cuando lo vean, tómenlo y ábranlo. Este es el año 93. Es el Banco Mundial que hace este reporte, que se llama Invertir en Salud. Y este es el momento, este sí que es un gran momento, porque es el momento en que el Banco Mundial manda la salud, ya no manda más la OMS. ¿Por qué? Porque había caído los países socialistas, cayó el muro, entonces entra el Banco Mundial y dice, nosotros vamos a fijar. OMS, no sé si ustedes saben que OMS se financiaba un poco, la Unión Soviética ponía harta plata, y los gringos, bueno, estaban un poco obligados a poner plata. Desaparece la Unión Soviética, no hay plata para la OMS, ¿qué tiene que hacer? Venderse a los laboratorios. Y ahí viene como la OMS apoya la política de propiedad intelectual, apoya las patentes, apoya que si hay un brote de H1N1 hay que comprar mucho Celtamivir, porque todo está marcado por los laboratorios. Triste suerte. Y hay creo que un argentino, un abogado argentino que pelea el tema de propiedad intelectual y él va a estos foros y escriben documentos y él dice, no, ya perdimos. Y pone, este documento se aprobó y dice, estoy en desacuerdo, esto va a conducir a la propiedad intelectual. Ahora estamos en TPP 11, que vamos a tener propiedad intelectual por 30 años, de lo biológico, así hasta las masas. En Chile, el año 89, se los voy a contar un secreto, cuando cae Pinochet, cuando se va Pinochet, cuando el plebiscito, no había propiedad intelectual de medicamentos. No había nada de patente. Las patentes las puso la Concertación. Puede ser que usted diga, ya, pero está exagerando, porque si se quedaba Pinochet 5 años más y las iba a poner. Está bien, pero no la puso Pinochet. La propiedad intelectual de los medicamentos la puso la Concertación. Primero fueron 10 años, luego 15, 20 y ahora 30. ¿Ah? Y hay unas reglas, además, hay unos trucos para poder hacer unas cosas que se llaman evergreen, que la patente sea siempre verde. Entonces yo puedo jugar unos juegos para que mi patente hasta incluso dure 35 o 40 años. Bueno, este documento del Banco Mundial dice lo siguiente. Hay países que gastan mucha plata en salud y les va bien. Hay países que gastan mucha plata en salud y les va mal. Hay países que gastan poca plata y les va bien, que gastan poca plata y les va mal. Por lo tanto, no es tan importante la plata que gastes, sino en qué la gastas. Y entonces dice, esto más que discutirlo hay que calcularlo. Esto se calcula. Tenemos una maquinita, nosotros, adentro de este libro viene una maquinita que usted la mete y le va a decir en qué gaste la plata y en qué no. ¿Cómo se llama esa maquinita? Daily o Quayle, no sé si han oído hablar, avisa una transformación de los años de vida potencial, de los ABPP, de los años de vida potencialmente perdidos, con un ajuste por discapacidad, se pueden llamar Daily, Quayle. Entonces aquí está la maquinita, usted meta y le vamos a decir, haga esto y no haga esto otro. ¿Cuál es la idea? Hacer una canasta de prestaciones básicas. ¿Les suena? Canasta de prestaciones básicas. El resto, el Estado no se puede dar el lujo de hacerlo. Incluso esta ya es una torsión que ellos habían hecho de vuelta de Alma Ata, porque Alma Ata, salud para todos, el año 2000 vamos a tener intervenciones con tecnología sustentable, Alma Ata era todo, y entonces dicen, pero Alma Ata no, nosotros podríamos hacer un plan de 5 prestaciones básicas para los países, que serían inmunización universal, lactancia materna, control del desarrollo, terapia de rehidratación oral, no me acuerdo la otra, y con eso estamos, eso démosle a los pobres, el resto ya es un lujo. Bueno, esto es como eso, pero ahora con una maquinita sofisticada. Y esta maquinita, obviamente que Chile la compró y puso al ministerio a calcular los Avisa. Y todo en los años 90, todo era Avisa. Si tú no estabas en Avisa, era un dinosaurio. Y cálculo de Avisa, y esto cuánto Avisa. Y los Avisas que eran la sustentación de la reforma. Porque vamos a poner en la reforma solo las prestaciones que son justificadas por esta maquinita. Pero no tanto, porque si los papás de los niños que tienen fibrosis quística se amarran al Congreso, están jodidos. Y ya la maquinita
no anda. Y hay que dar una respuesta a un problema político, porque esta es una máquina despolitizadora, la economía. Es decir, se calcula. No hay ningún debate, no hay ningún intercambio de ideas, porque esto es automático. Lo hace la máquina, un poco como la medicina basada en evidencia. No tengo que pensar mucho, porque está aquí. La maquinita dice que sí, la maquinita dice que no. Esto no, es decir, a ver, pensemos un poco, hagamos un poco de política, hagamos un debate, pongamos ciertos valores en acción. ¿Qué es lo que valoramos? ¿Qué es lo que no valoramos? ¿No valoramos a los viejos? Ya, no los valoramos. ¿Valoramos a los peñis? No, no los valoramos. Ya, pero discutamos. Entonces, acá no. ¿Cómo vamos a discutir? Si para eso está la maquinita lo hace. Es una maquinita, se paga sola además. Doctor, la maquinita se paga sola. Bueno, y esto seguimos yo creo bajo esto, porque esto fue la reforma. Seguimos bajo este momento, bajo la maquinita. O sea, ¿qué debate político hubo de las 4 enfermedades que se incorporaron al auge? O al GES. Ni uno. ¿Por qué? No, porque la maquinita lo arrojó, no somos nosotros. Bueno, esos son como los momentos. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Aquí vamos. Huella de carbono en el Hospital Base de Puerto Montt, porque algo hay que decir para adelante. O sea, para mi gusto vamos para allá. La salud pública va a tiene que pisar el antropoceno. No quise traer, pero hay 3 textos que les recomiendo. Lancet, 2019. Comer en el antropoceno, informe de cómo nos vamos a alimentar en el antropoceno. Lancet 2017, contaminación y salud pública. Lancet 2017, cambio climático. Yo creo que esas son las grandes ocupaciones. ¿Saben que hay una convocatoria para una huelga mundial el 20 de septiembre? ¿No saben? La Greta la convocó. Vamos a ver. Yo no soy favorable a las huelgas médicas, pero yo creo que algo tenemos que manifestarnos, tenemos que alguna postura tomar. A mí me parece que aquí, o sea, estábamos ayer bromeando, así, yo no le pediría a los directores de hospitales que reduzcan las deudas, le pediría que reduzcan la huella de carbono. El mejor director de hospital de Chile sería aquel que lograra reducir su huella de carbono, porque si reduce su huella de carbono va realmente a estar siendo austero, va a estar evitando producir residuos, va a ser sustentable su hospital. Su hospital va a poder vivir unos 50 años más. Entonces, mis conclusiones. Creo que puedo concluir algo. Sí. Bueno, estamos en el ocaso del estado de bienestar y productivo. Yo creo que ahí vamos a tener que ponernos un poco de acuerdo. Ahí leí hace poco un francés que decía: no tengamos miedo de perder la protección social, porque ya la perdimos. Seamos bien realistas. ¿Cómo recuperamos la protección social? A lo mejor es la pelea, pero no la perdamos. Bueno, en Chile el ocaso es el estado de bienestar y productivo. No hay un estado productivo. El único pedazo que queda son los hospitales, que están comprando como la mitad de las cosas, ¿no? Entonces también estamos en un ocaso. Luminoso sol de la empresa. El otro día fui al comité de ética, pertenezco al comité de ética del Servicio de Salud, y me doy cuenta que una de las miembros del comité de ética tiene una CRO. No sé si conocen esa expresión, CRO, Contract Research Organization, organizaciones de investigación por contrato, que son empresas que te dicen: yo quiero probar este medicamento, ya, yo voy a ser el mediador. Yo soy de una CRO y soy el mediador y busco pacientes para tu ensayo clínico. Quedé así, quedé helado, así. En eso estamos. A veces uno aterriza. Bueno, y de los indicadores económicos, ¿no? De los indicadores de gestión, en eso estamos. Ese es el luminoso sol bajo el cual estamos. Segunda consideración, creo yo, esta es una frase de John Dewey. No hay nada más útil que una buena teoría. Para todos los que dicen: oh, tú eres súper teórico, etc. Sí, pero no soy teórico porque me gusta ser teórico. Soy teórico porque me gusta ser muy práctico. Y no hay nada más útil que una buena teoría. Y también creo que no hay nada más inútil que algo que se vende como teoría y no es teoría, que una pseudo-teoría, así, basura. No, eso es inútil. Y tercera cosa, yo creo que sí, la salud pública tiene que repensar cómo se va a mover en este nuevo mundo, que es el mundo del antropoceno. De hecho, presenté un curso, espero que tenga éxito, en la Escuela de Salud Pública, que se llama Antropoceno, Zonas Críticas y Salud Pública. Creo que por ahí, que no es un curso para enseñar lo que sé, porque es más bien para pensar con los alumnos, y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Cuál va a ser nuestro...? Bueno, ese era mi quipú historicista para la salud pública.
profesor Yuri Carvajal por esta excelente síntesis, y no tan síntesis porque de repente uno queda con más cositas ahí, más nudos históricos de la salud pública en Chile. Ahora tenemos unos minutitos para preguntas, no sé si alguien quiere empezar. Tenemos. Y después al final vamos a dar algunos avisos. Hola, me llamo Nelson, tengo dos preguntas. La primera sobre el Instituto de Higiene, si es que a principios del siglo XX tuvo que ver o no tuvo que ver en la creación de la Alameda, en el sentido original que tenía la Alameda de separar los miasmas y la suciedad de la pobreza del centro de la ciudad para que no, muy bajo la teoría higienista igual. Yo sé que es muy higienista eso, esa creación, pero no sé si el Instituto de Higiene tuvo algo que ver. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, no sé si la hago al tiro. Sí, pues, y podemos aprovechar otras para así fluir. Es sobre el rol que tuvo el colegio médico antes del golpe en la sobrepolitización de la sociedad. Si tiene algún comentario al respecto. Ya. Sí. ¿Había alguien que tenía? Sí. Tengo también dos preguntas. La primera, partiste en la presentación haciendo algo así como instalando la idea de que los hospitales uno los puede ver como con una especie de personalidad, ¿no? En ese mismo orden de ideas me queda la duda sobre cuál es tu visión respecto de esa como personalidad de la salud pública chilena hoy. Ya, ¿no? Está buena esa. Porque me instalaste toda una carga historicista, ¿no? Sobre todo eso, cómo se construye, digamos, la salud pública, ciertos elementos. Ok, ¿qué es lo que tenemos hoy en ese orden de ideas? Y lo otro es, cuando yo pienso en salud pública, pienso en la frase típica es de que no solo la ausencia de la enfermedad, ¿no? Y pasaste por ahí entre medio, por esta industria alimentaria, ¿no? Relacionada con la leche, con la forma en que se estructura la ciudad también. Entonces hay una serie de elementos que parecen, digamos, de determinantes sociales de pronto de la salud, que al parecer en Chile no están abordados. Me quisiera escuchar alguna referencia respecto a sobre la deuda de la salud pública, ¿no? Hacia dónde podríamos ampliar caminos para poder avanzar en eso. Eso. Ya, como son 4, para que no se me olviden, voy a ir. El Instituto de Higiene yo creo que no tuvo mucho que ver. ¿Por qué? Porque esto es Vicuña Maquena. Es el que quiere sanitizar la ciudad y hacer este cordón sanitario que va por la avenida Mata y es un poco más al norte porque él deja la Cañadilla, que es el otro borde del Mapocho, el borde norte del Mapocho, lo que hoy día sería Santa María. Y ahí quedan ya estos extramuros. Entonces es interesante. Yo creo que Vicuña Maquena es uno de nuestros genios, así que hay que leerlo, tremendo. Y él propugnaba este ordenamiento de la ciudad, sacar, por ejemplo, los mataderos. Él tenía esta visión. El Diego Armus tiene un libro que se llama La ciudad impura, en que él ve cómo se expresa también este pensamiento higienista en el ordenamiento urbano de Buenos Aires, a partir de la peste. Y en Santiago yo creo que lo que hace Vicuña Maquena es brillante, además el viejo mete su plata, ¿cachai? Se arruina tratando de hacer que el Santa Lucía sea un lugar bonito. Está la idea de los pulmones, que hay que hacer parque. Mira tú, por ejemplo, el parque forestal, que es una construcción sobre justamente un desborde del Mapocho, porque el Mapocho tenía dos ramas, la cañadilla y la cañada. Entonces, en esa desborde, en ese barro, se construye, se protege los tajamares, que ya venían de la colonia, y ahí se genera esta urbanización que también es bien francesa. Vicuña Maquena era súper francés, su visión. Pero ellos tienen este mérito de la ciudad, la circulación del aire también. Pero ya está un poquito Pasteur. Cuando se funda el Instituto de Higiene, ya la ciudad está bastante bien dibujada, porque es como Vicuña Maquena muere en 1875, puede ser. Hay un museo de Vicuña Maquena, no sé si lo conocen, que está en la calle Vicuña Maquena, en la casa de Vicuña Maquena, re lindo. O sea, para mirar todo esto, por ejemplo, ese museo es un gran lugar. Vicuña Maquena, creo que número 16, el museo de Vicuña Maquena. Sobre el rol del colegio médico, yo no usaría la palabra sobrepolitización. O sea, lo que hizo el colegio médico, no sé si tú has visto este librito que sacó el colegio de los 70 años,
No, te recomiendo que leas el editorial, porque lo firma la Isquia, pero lo escribimos en diálogo. Entonces, muchas de las ideas está ahí. O sea, yo creo que sí, el colegio médico tuvo un rol negativo, muy negativo. No está mucho eso documentado, pero está la revista Vida Médica, que está en la biblioteca del colegio, tú puedes llegar a ella, y vas a ver el extremo grado de polarización del discurso médico. O sea, llamaron a huelga médica. Por eso que voy a decir, estoy en contra de la huelga médica. Dije, estoy en contra de la huelga médica por el tema del carbono, pero también estoy en contra de la huelga médica del año 72. Estoy en contra de una huelga médica contra Allende. Eso me parece equivocado. No ese es el método. Y el colegio médico yo creo que se equivocó ahí, po. ¿Cómo es posible que el colegio médico llame una huelga médica? No puede ser. En eso hay que tener una postura. No estoy por la huelga médica. Los médicos, hay muchas formas de manifestarse. Y eso fue muy, muy equivocado. Por lo demás, la represión a los médicos fue muy pensada. O sea, esto que capturaran a Gustavo Molina, que lo metieran en esa cárcel, hubo una cárcel de médicos, o sea, no hubo una cárcel de ingenieros, no hubo una cárcel de arquitectos, hubo una cárcel de médicos. Hubo una tortura dirigida a los médicos y los torturadores sabían a quién estaban torturando. Y hubo médicos que torturaron a sus colegas. A Pedro Castillo es obvio que un médico, él lo cuenta, tiene un libro que se llama Perito en Cárceles, en que cuenta su prisión política, su prisión en el año 81. Por lo tanto, hay una herida nuestra de la profesión, tremenda. Bueno, en ese editorial algo se abre, pero yo creo que eso está pendiente. Sobre la personalidad de la salud pública chilena. Mira, nosotros una vez con el Aníbal estuvimos jugando a esto así, que es como un tipo que tiene una tremenda herencia, así, millonaria, multimillonaria, y sin embargo vive debajo de un puente. Eso es, así como que se enloqueció, perdió el espíritu, dirían los Peñi, se le fue el neuma, y ahora está ahí perdido, ¿cachai? Y no sabe que tiene una tremenda herencia, o sea, que se podría vestir, ¿cachai? Con estos gallos heroicos, no sé, con Bem, con el Gustavo Molina, así, tú dices, el Gustavo Molina, tremendo gallo. Eso podría ser nuestro Hugo Bem, o sea, podríamos decir, oye, nosotros armamos este cuento, ¿cachai? Es como, hemos perdido esa visión. Ahora, esto que puse aquí no hay nada más útil que una buena teoría, en el fondo sí quiere decir que hoy día estamos en una indigencia teórica. La salud pública, en indigencia teórica, está agarrada, o sea, se las comió los números, se las comió la economía, y yo tengo colegas que se dicen salubristas y enseñan teoría neoliberal a la Escuela de Salud Pública. Bueno, escribí va a salir un libro, se llama Pena Foucault en Independencia 939, el espíritu de Foucault, Pena así como un espectro, como el espectro del padre Hamlet, que le habla, ¿cachai? Y Hamlet lo escucha. Bueno, nosotros escuchamos a Foucault penando como un alma en pena, y yo creo que no. Por ejemplo, todo el énfasis en gestión, o sea, ese énfasis es un énfasis neoliberal. ¿Cómo nosotros podemos estar en eso? ¿Cómo podemos estar diciendo políticas públicas? Porque políticas públicas, ¿acaso hay políticas privadas? No, pero hay política que es política. No, o sea, a mí me encanta la política, no solo la política pública, porque el Estado no es la única fuente de hacer política. La gran política la hacen los ciudadanos activos. Esa es la teoría, la verdadera teoría política, de la Hannah Arendt, ¿cachai? De la acción humana, también del Foucault. Les recomiendo que vayan a ver Nada Pasarán, una película en que tú veis unos obreros de la Rolls Royce en Escocia, un obrero que dice, yo no voy a arreglar ese motor, porque ese motor es de un Rolls Royce, ese es de un Hawker Hunter que bombardeó la moneda. Yo no lo voy a arreglar, que se joda ahí, que se pudra. Y va al sindicato, yo no lo voy a arreglar, tienen que apoyarme, porque yo no voy a arreglar ese motor. Bueno, eso es política, ¿cachai? El gallo, un obrero, no está diciendo, voy a cambiar el gobierno, voy a ir a Chile. No, yo no voy a hacer eso que está dentro de mi alcance, que yo lo puedo hacer, y lo voy a hacer. Y lo hace, ¿cachai? Con una fuerza. Bueno, tienen que ir a ver la película, porque se arma. Entonces, política, o sea, la Escuela de Salud Pública tiene que hablar de política también. No solo de política, hablamos de política, sí, porque tenemos un departamento de políticas públicas. No, pues, tiene que politizar a sus posgraduados, tiene que enseñarle
a comprender los procesos políticos. Entonces ahí, yo creo que el tema de la gestión también, o sea, no corresponde que nosotros estudiemos gestión, nosotros tenemos que estudiar cómo mejorar nuestras instituciones, cómo cargar nuestras instituciones, pero no gestión, eso no es gestión, no somos gerentes, no somos gestores, somos sociólogos que intentamos desde la sociología hacer funcionar mejor esas instituciones. Población, el uso de la expresión población, o sea, se llama la Escuela de Salud Pública, se llama Instituto de Salud Poblacional, o sea, nosotros somos mucho más que estudiosos de la salud de las poblaciones, estudiamos la salud en colectivos y además creo que la otra vez se los dije, ni siquiera colectivos humanos, en colectivos que son humanos y no humanos, o sea, estudiamos en colectivos en que están compuestos de bacterias, de caballos, de murciélagos y también de tecnología y de escáner y de resonadores y de vacunas, o sea, estudiamos un mundo que está súper poblado. Entonces, me parece que tenemos esas deudas, no hemos sabido delimitar. Creo que estamos en una situación teórica compleja, y más encima se nos viene esta transformación planetaria. Entonces, sí, yo creo que hay que estudiar mucho, escribir mucho, producir mucho, prepararnos, porque estamos en sacudidas más o menos complejas. Eso. ¿Más preguntas? La última. ¿No? La última pregunta es barata, así que... Fue como un eclipse esto, ¿no? Porque fue como, teníamos la luz, de repente vimos la oscuridad y ahora creemos que vamos a llegar a la luz de nuevo. O sea, yo creo que la historia, no lo dije al principio, la historia es tremenda porque es corrosiva, es fuerte, es implacable y la historia erosiona las cosas, los saberes. Yo creo que nosotros necesitamos más historia, pero si recuperamos la historia vamos a salir del puente en que estamos durmiendo. Bueno, por algo pasan las cosas. Como todos saben y le avisamos por mail, la doctora Molina no pudo venir en esta ocasión y tuvimos que reagendarla. Pero teníamos la complejidad de que el auditorio estaba pedido para estas fechas, entonces no podíamos tampoco suspender esta sesión. Y aquí obviamente el crack Yuri Carvajal no hizo como gran ayuda de poder darnos esta sesión y que además se enmarca mucho en algo